Buenas noches. El día de hoy, continuando con la programación del diplomado, vamos a ver el módulo 6. Habla sobre la pancreatitis aguda, patología biliar aguda, patología anal aguda, emergencias endocrinas y hidroelectrolíticas. Acá el tema es un poco complejo. Si bien es cierto, en algún momento hemos hablado del síndrome doloroso abdominal, que en algunos casos, en algunas personas puede ser subjetivo, el dolor se puede irradiar, hay muchos parámetros para poder evaluar, pero definitivamente lo que sí es importante en cuanto al diagnóstico, en lo que podríamos ubicar en el caso de una emergencia, es importante tener en cuenta que la ayuda diagnóstica juega un papel muy importante en cuanto al papel de poder decidir o poder diagnosticar, ¿no? Entonces, hasta ese punto siempre vamos a hablar de diagnósticos diferenciales. Definitivamente, si nosotros nos abocamos a lo que viene a ser un lugar que tiene un poder resolutivo, en este caso, por ejemplo, Lima, vamos a decirlo así, ¿no? Y si yo hablo de poder resolutivo, y siempre repito lo mismo, no hablo de un poder resolutivo a nivel profesional, porque como siempre he dicho, en provincia también existe mucha capacidad de poder diagnosticar y evaluar en cuanto al profesional médico y de licenciados, ¿no? Pero el problema viene que en algunos casos no se cuenta con la ayuda diagnóstica, ¿no? Y por un montón de cosas que conocemos, de repente porque propiamente no existe el equipo, en este caso podría ser un tomógrafo, un ecógrafo, y inclusive si es que se cuenta, a veces el equipo no se encuentra operativo al 100%. Entonces, hasta ahí como emergencia es una situación bastante difícil, porque si bien es cierto la clínica y la evaluación te puede ayudar a tener un diagnóstico, vamos a decirlo así, certero, pero definitivamente esto sí le va a competir a un profesional médico directamente, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación, mucha gente en cuanto a un síndrome doloroso abdominal siempre dice no se debería de enmascarar porque si enmascaras el dolor, si administras algún tipo de analgésico, probablemente estés enmascarando la enfermedad. De hecho, que es importante tener en cuenta eso y saber que no se puede enmascarar hasta tener un diagnóstico. Pero la pregunta es, ¿y si yo no puedo tener el diagnóstico porque no encuentro con el equipo adecuado? Y si de repente depende de que saquemos al paciente de ese lugar, cuánto tiempo va a pasar y si es que el paciente se pueda descompensar, porque de hecho también sabemos que el mismo dolor propiamente puede lograr que el paciente entre en shock. Entonces, tenemos que saber, partiendo desde ahí, cómo manejar el shock. Eso es uno. Saber de que no todas las personas van a presentar los síntomas, ¿no? Y digo esto porque eh, en cuanto a los síntomas, podríamos encontrar de repente el dolor localizado en zona de epigastrio, irradiado hacia la zona lumbar. También podríamos encontrar en algunas personas un síndrome nauseoso que podría llegar hasta los vómitos explosivos. Ya sabemos que no siempre el tema del síndrome nauseoso y los vómitos tiene que ser relacionado a un tema digestivo, y es algo que muchas personas creen, y no es cierto, porque inclusive una cefalea intensa, un dolor intenso podría ocasionar que el paciente llegue a tener un síndrome nauseoso y llegar a los vómitos explosivos, ¿no? Entonces, es importante saber porque siempre en la emergencia pensamos de que tenemos que atacar al síndrome nauseoso, pero es que eso no es real porque tenemos que buscar cuál es la causa y el principio del dolor, ¿no? En cualquiera de los casos siempre he dicho, si no encontramos la causa, de nada sirve tratar de manejarlo porque el paciente va a continuar, ¿no? Y esto sumado a que en muchos de los casos que hemos visto en el diplomado, siempre se habla de un caso específico, por ejemplo, una hemorragia, ¿no? Entonces se dice, sí, el control de hemorragia, tienes que saber si se coloca o no torniquete, pero nadie habla sobre lo que produce propiamente el traumatismo, la lesión que causó la hemorragia. Y definitivamente eso sí puede descompensar al paciente. Y se empiezan a interrelacionar síntomas como, por ejemplo, la taquicardia, la bradicardia, la hipotensión, y definitivamente
nos vamos dando cuenta de que es importante saber y aprender a manejar la sintomatología en emergencia. Vamos a iniciar a ver lo que viene a ser una pancreatitis, un poquito de anatomía, o los órganos que se relacionan con el páncreas propiamente, la vesícula, el estómago, conducto biliar común, el conducto pancreático y el páncreas propiamente dicho, ¿no? En este tipo de casos, si podríamos hablar de una pancreatitis directamente, podríamos decir de que no solamente o probablemente la persona que esté cursando un problema con el páncreas puede tener solamente problemas con el páncreas. Entonces el problema viene cuando adicionalmente a esa pancreatitis el paciente es un paciente que de repente es diabético o que ya tenga otra patología asociada, ¿no? Como por ejemplo, una hepatitis, ¿no? Una gastritis inclusive. Entonces, definitivamente hace que el deterioro sea mayor. Es muy importante saber que normalmente de cada 10 personas, y esto lo dice la estadística acá en el Perú, que ingresan al servicio de emergencia, eh, casi 3 inclusive se les complica y pueden llegar a la muerte. De cada 10 personas, 3 personas se complican y pueden llegar a la muerte. Y esto está relacionado al tiempo en el cual las personas van al servicio de emergencia, eso es uno. Dos, al hecho de que en algunos de los casos las personas se automedican, ¿no? Estamos a veces acostumbrados o mal acostumbrados a ir de repente a una farmacia y a decirle me duele, tengo cierto dolor, y de hecho en ese interín el personal que trabaja en este tipo de boticas y farmacia te termina dando una medicación que probablemente sea un antiespasmódico o un analgésico que en realidad termina enmascarando y no termina en realidad de mejorar. Entonces pasan las horas, pasan las horas y esta situación se empieza a complicar, el paciente se empieza a deteriorar y es que es por eso que la incidencia es bastante alta, ¿no? Muchas personas no conocen, estamos muy preocupados hoy en día por el COVID, creemos que todo se relaciona al contexto COVID, pero sin embargo nos estamos olvidando que tenemos un alto índice de mortalidad de enfermedades respiratorias, digestivas, inclusive los mismos traumatismos o lesiones, ¿no? Han aumentado mucho los casos por lesiones por arma de fuego, dicho sea de paso. Entonces, en este tipo de casos hay que entender de que no solamente la persona está cursando este problema con el páncreas porque hay otras cosas que se relacionan. El porcentaje habla de que generalmente las personas que hacen una pancreatitis aguda o tienen problemas con el páncreas, la mayoría de casos, ¿sí? Es por un tema de ingesta de alcohol, ¿sí? El 40% de las personas que cursan un problema por el páncreas es una persona que ha tenido un problema con el alcohol, ¿no? Y obviamente hay otras cosas relacionadas, como por ejemplo el hecho de la misma medicación, de la mala nutrición, y empiezan a haber una serie de desórdenes, ¿no? Como por ejemplo la mala absorción, la persona empieza a bajar de peso. Generalmente las personas que hacen un problema de pancreatitis aguda ya tienen un problema de pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los síntomas, vamos a hablar de cuáles son los exámenes y de lo que sí en realidad nos interesa es de cuál es el manejo, cómo debería ser el manejo de emergencia. Y yo siempre he dicho, siempre tratar de adecuarnos y de poder tener una buena evaluación porque existe mucha posibilidad de que estemos en algún lugar extremo, en algún lugar lejano, en lo que de repente no encontramos a un personal médico y más a una ayuda diagnóstica para poder llegar a un diagnóstico más certero. Siempre he dicho de que en cuanto a la evaluación de un paciente, eh, eh, las escalas de evaluación o poder llegar a un diagnóstico diferencial para tener un diagnóstico definitivo, podría utilizarlo un personal licenciado, inclusive un personal técnico, ¿no?
¿Qué podríamos decir? El páncreas es una glándula localizada detrás del estómago y por delante de la columna. Produce jugos que ayudan a descomponer los alimentos y hormonas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, hasta ahí es importante entender de que por ubicación, la sintomatología va a estar asociada en zona epigástrica, en hipocondrios, que podría ser derecho, que podría ser izquierdo, que inclusive se podría irradiar hasta la zona lumbar, pero definitivamente esto va a depender de cada persona. Porque como yo siempre he dicho, no se puede asociar. Algunas personas tienen un umbral mayor del dolor y definitivamente hay que adecuarlo hacia cada patología. Otra de las cosas importantes es que al no descomponer bien un alimento, empieza a haber un problema de mala nutrición, ¿no? Entonces, pero no solamente en la parte inicial, porque es que una mala nutrición inclusive podría conllevar a un problema de osteoporosis, porque es que es todo un conjunto, ¿no? Entonces empieza a haber un deterioro de otro tipo de sistemas, ¿no? Además, que dentro de sus funciones ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Entonces, de hecho, sí va a haber un problema con el tema del control de la glucosa en sangre. De hecho, les cuento que en algún momento he tenido la oportunidad de ver pacientes de que por algún motivo, por una enfermedad, por un cáncer, se les ha tenido que extirpar inclusive hasta el 70% del páncreas, obviamente producto de este tipo de cáncer, y según teoría se dice que con este porcentaje mínimo no podría ejercer su función o controlar los niveles en sangre. Entonces, en esta persona que les estoy contando, se le extirpó casi el 70% del páncreas y se hizo hasta cierto punto insulino dependiente porque como no podría o no generaba su función normal, lo que terminaba sucediendo es que se le empezaba a inyectar la insulina para que cumpla la función que normalmente no se podía ejercer con esta pequeña porción de páncreas, ¿no? Sin embargo, esta paciente que les cuento, al transcurrir con el tiempo o al transcurrir de los meses y controlando obviamente su insulina, mejorando su hábito alimenticio en cuanto a la dieta, y en este proceso se empezó a administrar insulina, pero se dieron cuenta que progresivamente el cuerpo es tan maravilloso que con la dieta, esta pequeña porción de páncreas podría generar la función de poder controlar los niveles en azúcar, ¿no? Y entonces al final se dejó de administrar la insulina, se hizo, ya no era dependiente, no era insulino dependiente. Entonces, el cuerpo, o en este caso el páncreas, tuvo la capacidad con esa pequeña porción de generar esta función en cuanto al azúcar y obviamente acompañado con un hábito alimenticio que tuvo que mejorar, ¿no? Entonces, es muy importante entender que el cuerpo es tan maravilloso que de alguna u otra forma trata de compensar, es lo que se busca. Obviamente esto acompañado, como les vuelvo a repetir, alimenticio. Seguimos. El daño a las células productoras de insulina en el páncreas causado por la pancreatitis crónica puede desencadenar una diabetes, una enfermedad que afecta de manera en que en el organismo utiliza la glucosa. Era de lo que yo les hablaba. Es muy importante saber de que al final va a terminar desencadenando este tipo de diabetes. Entonces por ahí me podrían decir, bueno, sí, claro, la lógica te dice eso, pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con una persona que ya tiene una diabetes y que finalmente, a pesar de que es una persona que tiene diabetes y no se cuida? Porque digo esto porque mucha gente dice, bueno, pues que si me administro mi insulina todos los días porque soy diabético, sigo haciendo mi vida normal. Pero entonces el problema es cuando haces un tipo de diabetes causada por el páncreas. Entonces quiere decir que finalmente agravas la diabetes que tienes y terminas complicando al paciente, ¿no?
Entonces ya hay una serie de cosas que se van a asociar en el manejo del paciente, que ya no solamente como personal de enfermería es en cuanto a poder educar a la parte de nutrición, sino a saber cómo voy a manejar una situación con un diabético, ¿no? Entonces, el saber cómo vamos a abordar al paciente en la evaluación inicial con el paciente, el saber si, y lo vamos a ver más adelante, si se puede administrar insulina en el prehospitalario o en emergencia. Porque yo siempre digo en el prehospitalario, porque finalmente, si decimos en el intrahospitalario, la decisión de la administración de medicamentos va siempre ir adecuada a lo que el médico decida. Claro, claro está, él es el profesional que decide cuál es la terapéutica del paciente. Eso sí lo tenemos claro. Pero ¿qué pasa cuando estamos solos? Cuando estamos en un lugar y no tenemos un profesional médico. Para eso es que nos tenemos que preparar. Definitivamente, yo les cuento, cuando hice mi especialidad de emergencia, siempre estaba adecuado a lo que podría pasar si no me encontraba con un médico. Y esto quiere decir que siempre vamos a hacer un conjunto en el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque en algunos de los casos, lo que termina sucediendo es que en los hospitales decimos, no, yo soy enfermero, bueno, que el médico me diga lo que hay que administrar y yo lo voy a terminar haciendo. Eso está claro. No, no vamos a pretender, en este caso, cumplir la función de lo que viene a ser un profesional médico, pero sí tenemos que saber cómo tenemos que estar preparados en una emergencia, porque existe mucha posibilidad de que nos encontremos solos y tengamos que saber cómo vamos a manejar. El audio, por favor. Almenara, el audio, por favor. Gracias. Entonces es muy importante entender de que en cuanto a la emergencia, como personal de enfermería, no se pretende tratar de cambiar la terapéutica o decir, bueno, yo voy a hacer la función del médico, definitivamente que no. Pero sí hay que tener en claro qué es lo que se tiene que hacer, por lo menos para manejar al paciente. Entonces, ya empiezan a haber otro tipo de procedimientos que se van a asociar en el proceso. Falla del páncreas, causas. Las causas de la pancreatitis aguda son variadas. Las dos más frecuentes son los cálculos en la vesícula biliar y el consumo excesivo de alcohol. De hecho, si podríamos hablar de un 100%, podríamos decir que un 40% viene por un problema de cálculos en la vesícula biliar y el otro 40% está asociado al consumo de alcohol, definitivamente, ¿no? Pero si asociamos este problema del consumo de alcohol, ya también tenemos que ver y darnos cuenta de que no solamente va a haber un déficit a nivel pancreático, sino también un déficit a nivel hepático, un déficit a nivel propiamente del estómago, de vesícula. Entonces, en todas estas situaciones nos damos cuenta que finalmente las probabilidades que el paciente se complique son bastante altas. De hecho, de ese 80% solamente queda un 20%, y ese 20% puede ser por causas de mala alimentación, puede ser por causas inclusive de repente de consumo de medicamentos, inclusive también hay una teoría que habla que hay un factor genético, de hecho asociado a eso. En el Perú no se habla mucho de eso, pero les cuento que en Europa sí existe una estadística, ¿no? Entonces, pero ¿hacia qué apunta esta estadística, no? A entender de que si existe la posibilidad de que tengamos padres, por ejemplo, con este tipo de problemas, lo más asertivo es controlar a una persona con la medicina preventiva, ¿no? Entonces, en la evaluación del paciente, cuando uno va a un centro hospitalario, por ejemplo, en Europa, inclusive en Estados Unidos, empiezan a evaluar y te dicen, has tenido, por ejemplo, tus padres han estado asociados a un problema con pancreatitis o un problema hepático, y te dicen, sí, bueno, yo tenía de repente un familiar que consumía bastante alcohol, que esto, que el otro. Entonces, ellos tratan de hacerte una evaluación antes de, porque es que es preventivo, de repente una tomografía. En algunos casos inclusive se utiliza la resonancia magnética
hasta inclusive la ga- gamografía, que te va a ayudar a tener una evaluación tanto de la parte eh, de forma y también de la parte de la función del órgano, ¿no? Entonces ya sabemos que las dos causas más frecuentes es el problema de los cálculos a nivel de la vesícula biliar y el otro es el consumo excesivo de alcohol. Los cálculos en la vesícula provocan pancreatitis al moverse hacia el conducto biliar y obstruir la salida del conducto pancreático hacia el intestino. Pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda consiste en inflamación aguda de inicio repentino, más o menos de intensidad, en la que tras un episodio se recupera la forma y la función de la glándula por completo. De hecho, por estadística se dice que los pacientes terminan hospitalizados para manejo del dolor, para manejo de la inflamación propiamente del páncreas, probablemente entre 2 a 3 días. ¿Qué es lo que debería pasar? A veces en las emergencias, porque el sistema está congestionado, lo que se termina haciendo es solamente el manejo del dolor, si es que no se complica, y después del manejo del dolor, el paciente va a casa para un tratamiento conservador, ¿no? Que obviamente sabemos que va a consistir en el tema de la dieta, en el tema de la medicación, y es importante saber que de cada 10 personas, 3 hacen enfermedad grave, ¿no? Un poco de lo que viene a ser la pancreatitis aguda del conducto pancreático, hay una inflamación del páncreas. Entonces, hacia la inflamación que se produce en el páncreas, es lo que se va a visualizar en los exámenes de ayuda diagnóstica, es lo que vamos a evidenciar. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia, lo que se hace es evaluar, ¿sí? Por la clínica, por el dolor, ¿qué podríamos a evaluar del dolor, ¿no? Eh, ¿Cómo se inició? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? Probablemente podrías decir, sí, el dolor se inició hace unas 3 horas. Evolutivo en aumento, es muy importante utilizar escalas como, por ejemplo, preguntarle al paciente del 0 al 10, decirle cuando inició el dolor, en cuánto inició, de repente en 2, en 3, ¿sí? Y probablemente en el transcurrir de las horas se fue elevando en 4, en 5, y es importante saber en cuánto se encuentra en este momento. Esa es la pregunta que se le tiene que hacer a un paciente. Ahora, ¿por qué es importante? Porque es que esta información nos va a servir a nosotros para darle información al profesional médico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría decir, doctor, buenos días, tengo un paciente varón de 30 años que refiere un dolor a nivel epigástrico, ¿sí? Irradiado hacia la zona lumbar. Este paciente refiere de que el dolor se ha iniciado aproximadamente unas 5 o 6 horas, evolutivo, ¿no? Al inicio el dolor era tolerable del 0 al 10, el paciente refiere que inició en 1, en 2, pero al transcurrir de las horas el paciente refiere que el dolor es 8. Es importante decir, ¿no? Averiguar, el paciente también refiere que no ha consumido o no ha tomado ninguna medicación, si es que refiere o no a alergias, ¿sí? Y si es que ha tenido o ha cursado este tipo de episodios en otras oportunidades, ¿no? El paciente también refiere que en algún momento ha consumido alcohol, lo ha dejado o hace 2 días. Generalmente estos episodios con las personas alcohólicas vienen al segundo o tercer día de haber consumido bastante alcohol, obviamente también asociado con la alimentación, ¿no? Entonces, es importante esta información. Por ahí me van a decir, pero esto lo tendría que este, realizar un médico. Y como yo siempre he dicho, acá nadie se está diagnosticando si no está buscando información. Entonces, tenemos que entender de que no siempre tenemos que esperar que el médico llegue a evaluar. Es muy importante que el personal de enfermería tenga el primer contacto, porque son los que finalmente en algunos centros hospitalarios hacen el triaje y darle todo este tipo de información al médico. Ahora, no solamente porque siempre voy a estar esperando que llegue el paciente, sino también tengo que entender que como emergencia existe mucha posibilidad
de que yo tenga que entregar al paciente, de que yo encuentre un paciente que vaya con la ambulancia. En muchos sectores o en el sistema particular, mandan a los enfermeros a veces a hacer las evaluaciones y finalmente yo voy a tener que llevar al paciente al centro hospitalario y estamos en todas las condiciones de reportar al personal médico, al paciente, definitivamente. Siempre, obviamente, presentándonos con la profesión que tenemos, ¿no? Porque acá, como, y lo vuelvo a repetir, nadie pretende ser médico. Entonces, doctor, buenos días, yo soy el licenciado Julio Ramos, tenemos un paciente tal, y empezamos a darle toda esta información. El cálculo biliar bloquea el conducto pancreático y al bloquearlo causa la inflamación, que es lo que se va a evidenciar propiamente en la tomografía, en la ecografía. Inclusive existe un examen directo, parecido a una endoscopía, que se hace a nivel pancreático. De hecho, que este tipo de examen es costoso, y no solamente costoso, además que también es traumático, ¿no? Acá en el Perú no se hace mucho, pero como les vuelvo a repetir, lo más importante es tener la ayuda diagnóstica para poder, obviamente, evidenciar la inflamación del páncreas. ¿Cuáles son los síntomas? Siempre he dicho, cuando uno evalúa una patología y va viendo cuáles son los signos y síntomas, ya tiene que ir pensando como emergencista qué es lo que tengo que hacer con esos síntomas, a cómo voy a realizar el abordaje con mi paciente, porque no solamente es conocerlo, sino también saber cómo voy a ir manejando, ¿no? Les cuento que yo tuve la oportunidad de estudiar con los y ellos de cada síntoma que puede cursar una persona ya tienen que estar haciéndose la idea de cómo voy a manejar este tipo de situación o qué es lo que me va a ayudar a mejorar a mi paciente. Los signos y síntomas de la pancreatitis pueden variar según el tipo de la enfermedad que tengas. Dolor en la parte alta del abdomen, dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, y esto tiene que ver por la anatomía propiamente o la ubicación del páncreas, sensibilidad al tocar el abdomen, fiebre, pulso acelerado, ya sabemos que la fiebre o solo el hecho del dolor, puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Hay algo importante que en algún momento hemos hablado, no siempre se tiene que relacionar la fiebre con un tema viral o bacteriano. De hecho, en algún momento hemos hablado nosotros sobre un término que podríamos decir fiebre o síndrome febril, y también he hablado sobre un término de la hipertermia, ¿no? Entonces, entender de que el aumento de temperatura no siempre tiene que ir relacionado a un tema patógeno viral, sino también puede ser por un tema de traumatismo, y lo hemos visto inclusive en el RCP, ¿no? Entonces, es importante saber de que cualquier persona puede reaccionar o puede tener esa sintomatología aún no teniendo un problema inicial bacteriano, ¿no? El tema de las náuseas, que en algunos casos podría llevar a los vómitos. Entonces, yo ya tengo que ir viendo qué es o cuál es el mecanismo para poder ayudar a mi paciente. De hecho, si yo hago alguna pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer en la parte inicial con mi paciente sin llegar a que llegue un personal médico? Desde ya, si yo estaría hablando de un dolor abdominal, en algún momento hemos hablado de que el volumen de líquido reduce el espasmo. Eso es algo que, o una regla que siempre he tenido en claro. Yo aprendí desde que empecé la parte de la emergencia, hasta ahí yo no estoy medicando. Yo no le estoy dando al paciente ningún tipo de medicación, ni antiespasmódico, ni analgésico, pero solamente con el hecho de pasarle volumen al paciente va a reducir el espasmo. De hecho, hasta cierto punto el mismo dolor va a lograr de que el paciente se empiece a descompensar. Recuerden que el 75% del cuerpo es agua o es líquido, vamos a decirlo así, ¿no? No agua, sino líquido, ¿no? Entonces, entendiendo desde ahí con ese déficit, el volumen de líquido ayuda a reducir el espasmo. Entonces, yo como enfermero ya estaría pensando en canalizar una vía periférica al paciente, en empezar a hidratar, de repente pasarle un bolo
o pasarle un reto de 250 cc de cloruro de sodio, ¿sí? Y seguir evaluando, el poder obtener un pulso, ayudar a mejorar de repente la posición del paciente, ¿sí? Si el paciente llega a los vómitos, recuerden que se va a deshidratar bastante. En algún momento también les dije que en cuestiones de volumen, y solo hablo de volumen, no voy a decir que es igual, cuando uno vomita es como si fueran 5 deposiciones. Hablando de volumen, ojo, que quede claro. Entonces, quiere decir que una persona vomitando una sola vez se va a deshidratar mucho más con una enfermedad diarreica, ¿no? Porque siempre hablamos, podríamos decir que cuando una persona tiene más de 4 deposiciones, ya podría decirse que es una enfermedad diarreica. Ahora imagínense si les estoy diciendo que un vómito es como si fueran 4 a 5 deposiciones en cuanto al volumen, la deshidratación va a ser total. Y la deshidratación provoca una serie de síntomas que podría descompensar a tu paciente. Entonces, el abordaje inicial en cuanto a los síntomas es entender de que desde ya el canalizar una vía periférica me va a ayudar mucho para que el médico inicie la terapia. La pancreatitis crónica. Los signos y síntomas de la pancreatitis crónica comprenden los siguientes: dolor en la parte alta del abdomen, dolor abdominal que empeora después de comer, pérdida de peso sin intentarlo. Y digo pérdida de peso, ¿qué tiene que ver esto de la pérdida de peso sin intentarlo? Es muy importante saber de que si es que obviamente hay una pancreatitis crónica, el páncreas, ¿no?, dentro de sus funciones no va a absorber la suficiente cantidad de nutrientes y por ende el paciente se empieza a descompensar. Y hay una serie de cosas que se van asociando como las heces aceitosas y un olor fétido. Entonces, en esta parte de la evaluación es muy importante hacerle ese tipo de preguntas. Ahora, como personal de enfermería, no siempre hay que entender de que la persona siempre se va a adecuar hacia las preguntas que nosotros como personal de salud tenemos que hacer, porque es que ese tipo de preguntas a veces las personas no te las responden porque sienten vergüenza o porque es que ellos sienten que no es importante darte ese tipo de información. Pero entonces tenemos que buscar la forma de poder evaluar al paciente, de poderle hacer entender al paciente de que la información que ellos nos van a brindar va a ser vital para poder llegar a un diagnóstico y a un manejo de lo que puede tener el paciente. Siempre he dicho, en cuanto al tema de la pancreatitis crónica, ¿no?, lo que termina haciendo la gente acá en el Perú es yendo a una farmacia y decir, bueno, cierto dolor después de comer, y creen que solo se va a solucionar con un enzimático, con un antidigestivo, y en algunos casos mejora. Pero es que hay que entender de que si esto se hace repetitivo, ya necesita un manejo médico para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento más asertivo. Las afecciones que pueden derivar en una pancreatitis aguda, ¿qué es lo que puede direccionar a que una persona haga una pancreatitis? Lo primero, como les he dicho, que es casi el 40%, los cálculos biliares. Lo segundo, el alcoholismo. Y los demás ya quedan un 20%, que es mínimo, ciertos medicamentos, hasta ahí. Hay varias cosas importantes en cuanto a los medicamentos, ¿no? Porque una vez en un curso preguntaron, ¿no? Pero ¿cómo saber qué medicamentos atacan o se distribuyen o podrían afectar el mismo páncreas? Si ustedes revisan la posología de los medicamentos, los insertos, ahí inclusive van a decir cuáles son las contraindicaciones. Generalmente con los analgésicos, los que en realidad se terminan, digamos que metabolizando a nivel hepático, a nivel gástrico. Entonces, podríamos tener un diagnóstico más definitivo o poder entender cuáles son los medicamentos que pueden provocar este tipo de reacciones en cuanto al páncreas. Ahora, también va a depender de cada persona, claro está. Los niveles altos de triglicéridos en la sangre, los niveles altos de calcio en la sangre, que pueden ser causados por glándulas paratiroides hiperactivas. El cáncer de páncreas, les contaba hace un momento el tema en algún momento tuve la oportunidad de tener a un paciente que tenía un cáncer a nivel de páncreas y se le extirpó casi el 70%, y obviamente ahí
aparte del problema que tenía y del tema de la nutrición que se tuvo que mejorar, se le tenía que administrar porque el paciente era insulino dependiente producto de la extirpación parcial del páncreas, ¿no? Y al final el páncreas pudo ejercer su función con esta pequeña porción. Una cirugía abdominal, la fibrosis quística, las infecciones constantes, la lesión en el abdomen y la obesidad. Ahora, el tema que quede claro, no solamente se puede relacionar con la obesidad, porque también hay personas que no son obesas que tienen problemas a nivel pancreático. Los factores de riesgo, el consumo excesivo de alcohol. Las investigaciones muestran que las personas que consumen alcohol en exceso, personas que consumen de 4 a 5 bebidas al día, tienen una mayoría de riesgo de pancreatitis, pero es que no solamente eso, y ese hábito es el que está mal, porque normalmente cuando una persona consume alcohol, ¿no? Al otro día terminamos de empeorar este tipo de proceso, ¿no? Comemos de repente comidas con un alto volumen en cuanto al tema del ají, de repente inclusive seguimos consumiendo bebidas alcohólicas, y en realidad lo que deberíamos hacer es tener una buena alimentación y a su vez hidratarnos, ¿no? Porque es que lo que termina pasando con el alcohol es que deshidrata bastante al cuerpo. Entonces, de hecho, tendríamos que apuntar a la hidratación para poder mejorar este tipo de parámetros, ¿no? Y no comer alimentos que en realidad terminen de empeorar este tipo de procesos. El hábito de fumar, los fumadores son en promedio 3 veces más propensos a desarrollar pancreatitis crónica en comparación con los no fumadores. La buena noticia es que al dejar de fumar reduce el riesgo en la mitad. Es muy importante eso. La obesidad es más probable que te dé una pancreatitis si eres obeso. La diabetes, tener diabetes aumenta el riesgo de pancreatitis. Era lo que yo les decía, ¿no? Entonces, imagínense si el hecho de ser diabético y a su vez cursar un problema de alcohol o por alcoholismo, estamos agravando la enfermedad de la diabetes. Y esto se asocia con una serie de problemas que puede causar este tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, porque es que hay personas que piensan que porque se administran su insulina pueden seguir llevando su vida normal y pueden seguir consumiendo alcohol y no pueden tener un parámetro alimenticio normal, no se están dando cuenta que terminan de empeorar su enfermedad. Los antecedentes familiares de pancreatitis, también lo hemos hablado al inicio, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? Considero de que no se hace o no se le da la demasiada importancia a la medicina preventiva, de hecho que a poder evaluar a una persona antes de, y esto relacionado a que hay antecedentes de familiares con pancreatitis. El papel de la genética se está reconociendo cada vez más en la pancreatitis crónica. Si hay miembros de tu familia con la afección, las probabilidades aumentan, especialmente cuando esto se combina con otros factores de riesgo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿hacia qué apunto? Al que tenemos que tener una medicina preventiva y no solamente ir al centro hospitalario cuando la situación se complica, ¿no? Porque es importante entender si es que en la medicina preventiva a la hora de evaluación y entender de que hay personas o tenemos antecedentes familiares, hacernos un dosaje, pasar por exámenes para poder determinar si tenemos algún déficit. Es muy importante ese tipo de evaluación. Complicaciones. La pancreatitis puede causar complicaciones graves como las siguientes: insuficiencia renal. La pancreatitis aguda puede causar insuficiencia renal que se puede tratar con diálisis si es grave o persistente. Problemas respiratorios. Miren, la pancreatitis aguda puede provocar cambios químicos en el organismo que afectan la actividad pulmonar, lo que hace que el nivel de oxígeno en sangre baje peligrosamente. Las infecciones, la pancreatitis aguda puede hacer que el páncreas vulnerable ante las bacterias e infecciones. Las infecciones pancreáticas son graves y requieren tratamiento intensivo, como una cirugía para eliminar el tejido afectado. Los pseudoquistes que se acumulan por líquidos o residuos en las bolsas con forma de quistes dentro del páncreas, la rotura
puede causar complicaciones como las afecciones del sangrado interno. La malnutrición, obviamente esto va a causar que empiece a haber una pérdida de peso, una serie de desórdenes como, por ejemplo, diarrea, y obviamente el paciente se empieza a descompensar de a poco. La diabetes, ya lo hemos visto, el cáncer de páncreas. El diagnóstico. Las pruebas y los procedimientos utilizados para diagnosticar la pancreatitis incluyen análisis de sangre para detectar niveles elevados de enzimas pancreáticas junto a los glóbulos blancos y a la función renal y enzimas hepáticas. Ecografía abdominal para detectar cálculos biliares e inflamación del páncreas. Exploración de una tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía endoscópica, análisis de heces, en caso de la pancreatitis crónica para medir niveles de grasa. Es muy importante en cuanto al diagnóstico, porque es que si nosotros sabemos en un hospital cuáles son los exámenes que se tienen que tomar, porque estamos habituados a un centro hospitalario, pero ¿qué sucede cuando nos encontramos solos? De repente los que están haciendo serum, ¿no? Entonces, es importante precisar, entender cuál es la sintomatología y lo que se necesita para llegar a un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces a los licenciados que están haciendo su serum en provincia, cuando se comunican por teléfono con un médico de repente en un punto cercano de atención o de repente acá en Lima, en la evaluación podríamos nosotros darle un pequeño resumen de la historia clínica del paciente y asimismo, ¿sabe qué, doctor? Yo creo que sería importante evacuar al paciente porque vamos a tener más claro el diagnóstico si tenemos una imagen tomográfica, una ecografía, y entonces el doctor se va a dar cuenta de que si eres una persona que conoce, en este caso, el tipo de exámenes para llegar a un diagnóstico más asertivo, se va a dar cuenta de que es importante y va a valorar, porque muchas veces dicen, no, no te preocupes, dale esta medicación y el paciente va a mejorar y cualquier cosa me llamas. No se trata de eso, se trata de que el médico también sienta de que tú has hecho una buena evaluación, que conoces la fisiopatología, que sabes en cuanto a la sintomatología y que es más conoces. Ahora, no solamente porque el médico determine si tienes conocimiento sobre lo que viene a ser la evaluación completa, sino a su vez también para explicarle al paciente. Porque a veces el paciente dice, pero ¿qué, o para qué voy a ir a Lima? ¿O por qué o qué me van a hacer? Entonces nosotros como profesional de salud o como enfermeros tenemos que darle este tipo de información también al paciente. Muchas veces se le dice al paciente que hay que tomarle una ecografía, pero no sabe para qué. Entonces es muy importante, ¿sabe qué? Si es que se le está o se requiere una tomografía, el paciente probablemente te pregunte, pero ¿qué o qué vamos a saber o qué voy a averiguar con una tomografía? Entonces, demostrarle que una tomografía te da imágenes tangenciales, ¿sí? Te da cortes y te puede dar el tamaño y la forma, ¿no? Sabemos que la tomografía ve tamaño y forma para poder determinar si es que hay un tipo de inflamación. Entonces, de alguna u otra forma explicarle en este caso al paciente, vamos a podernos darnos cuenta si su páncreas está inflamado y asimismo poder tener más claro para poder dar un tratamiento más seguro. Los cuidados de enfermería. La valoración de enfermería al recibir al paciente, la entrevista, recogida de los datos sobre los antecedentes, está dentro de la valoración, pero no solamente para un tema de una historia clínica, sino para poder valorar, poder resumir y poder darle este tipo de información al profesional médico. La capacidad funcional, hay que ver las alergias, la toma de medicación, de medicación en domicilio, así como los datos del contacto de los familiares más cercanos y tutores. Toma constantes de funciones vitales, ¿no? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la saturación, la diuresis, las deposiciones, ¿sí? La vigilancia en su evolución, previniendo el inicio del fallo orgánico. Sobre todo vigilaremos la aparición de la hipotensión, la desaturación
y la oliguria. Es importante saber, si yo ya entiendo de que hay un problema de hipotensión, tengo que saber cómo voy a manejar la hipotensión en mi emergencia. ¿Por qué? Porque es que siempre he dicho, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Le tomó la presión arterial y el paciente ahorita se encuentra hipotenso con una presión de 90/50. ¿Y qué has hecho para mejorarla? O por lo menos para sostenerla. El paciente está desaturando, doctor, o bueno, se encuentra con una saturación de 93, de 92. ¿Qué has hecho? Mejorar de repente posición semifowler, de repente utilizas un dispositivo de vías aéreas, lo que puede ayudar a mejorar a tu paciente. Podría ser una cánula binasal, podría ser una mascarilla simple, una mascarilla con bolsa de reservorio, va a depender de lo que requiere el paciente. Y de hecho, hasta ahí, tú no estás administrando ninguna medicación. Entonces, sí existen procedimientos que pueden ayudar a mejorar a tu paciente. Estar en condiciones de poder decir que inclusive la toma de control de funciones vitales no siempre va a ser fácil. Porque es que estamos adecuados a decir, bueno, pues si es que estoy en una emergencia, si es que no hay bulla, yo puedo de repente controlar las funciones vitales del paciente. Pero ¿qué sucede cuando estás en un entorno de repente donde hay factores distractores como la bulla, ¿no? Entonces, de hecho, hay que aprender a mejorar nuestras técnicas. Por ahí me podrían decir, sí, pero licenciado, es tan importante tener una buena toma totalmente, pero no solamente en la emergencia estar preparado para saber tomar la presión arterial. Yo no dudo que todo el profesional de licenciados y los técnicos sé que saben cómo hacerlo, pero el tema es saberlo hacer en situaciones que pueden haber lugares con temas distractores que no te puedan dejar tener una buena evaluación del paciente. El control del dolor, previa valoración por parte de enfermería del grado del dolor del paciente, se administrará el tratamiento analgésico prescrito, obviamente con indicación del médico. Es muy importante que cuando la analgesia se administre siempre lo que el médico prescriba, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a decir, no, doctor, es que yo no tenía tramal y por ejemplo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y le terminé administrando, no sé, morfina. No, se administra lo que el médico diga. Y si es que en algún momento no tenemos la medicación, lo que tenemos que hacer es conversar con el médico para que el médico pueda cambiar la terapéutica y no tener problemas. No podemos automedicar al paciente. En pacientes en cama aplicaremos los cuidados que correspondan, la higiene, la movilización, la prevención de úlceras, intentando la movilización lo antes posible. La nutrición. En el caso de la pancreatitis leve, se tiende a introducir una dieta oral de manera temprana, siempre que no provoque la aparición nuevamente de los síntomas. Es muy importante, por algo tan sencillo como se dice la dieta, de observar, ¿no? Siempre a tolerancia del paciente, pero hay que darnos un tiempo como personal de enfermería de observar, porque muchas veces hay personas que no lo comen, y es que si lo comen, yo tengo que saber cómo lo comió. O sea, por ahí me van a decir, pero ¿por qué es importante? Porque de repente el paciente, por querer salir de alta, está que lo induce, está que trata de forzarlo. Entonces, sí, doctor, el paciente ha tolerado la vía oral sin problemas, o de repente lo he visto nauseoso, ¿no? Entonces, no hay que, hasta cierto punto, si la cosa está tranquila, no hay que tratar de empeorar al paciente. Los cuidados. En el caso de pancreatitis grave, se puede optar por una nutrición enteral mediante una sonda bilateral o nutrición parenteral. En ambos casos aplicaremos cuidados precisos sobre la sonda, el cambio de apósito, evitar las úlceras en fosas nasales, administrar un preparado nutricional según la pauta y el lavado del sistema. Hay que tener bastante cuidado con este tipo de procedimientos. La aplicación de un antiséptico en la zona de inserción, evaluar la zona de inserción de la sonda y cambio de apósito según el protocolo de la unidad. Controlar el balance hídrico. Hay que canalizar 2 vías periféricas para optar la cantidad necesaria de líquidos para mantener el volumen intravascular. Siempre en emergencia es importante entender de que en los casos graves o agudos
hay que tener en cuenta siempre de poder canalizar 2 vías periféricas, porque es que existe la posibilidad de que el paciente se nos descompense. Además que ya sabemos acá es importante por el tema de la hidratación, de poder tener otro tipo de acceso. Hemos hablado en algún momento de que ya existe, no sé si todos lo conocen, el catéter íntima, que es un catéter, digamos que parecido a la Litescal, que finalmente termina siendo canalizado al paciente y va a durar más días de lo que demoraría un catéter como un ABOCA, ¿no? Normalmente un catéter íntima, para los que no conocen, podría durar de 7 a 10 días. Eso no significa que no tengamos que evaluar diariamente al paciente para observar la zona de punción. La medicación, la medición de la presión venosa central tras la colocación de la vía central, si fuera necesario en el caso de hipovolemia o shock, la transfusión sanguínea en caso de hemorragias severas. Es importante el control por parte de enfermería del paciente con pancreatitis aguda o grave para ser fundamental y consistirá principalmente en la vigilancia de los signos de complicación con falla renal, control de la diuresis, insuficiencia respiratoria o disnea, hemorragia o hipotensión, el shock. Aprender a manejar el shock si el paciente se nos descompensa, hipotensión y fiebre y aparición de colecciones intraabdominales de dolor. Además, vigilaremos una nutrición adecuada, la higiene, el cuidado de la integridad cutánea. La patología biliar aguda. Ahora vamos a la patología biliar aguda. La patología litiásica biliar es una enfermedad producida por la presencia anormal de cálculos en la vía biliar y en la vesícula biliar. Es lo que se tiene que hacer una colecistitis aguda, CORELAP. Definición, es una inflamación repentina de la vesícula que causa obviamente un dolor abdominal intenso y continuo. Entonces, muchas de las patologías a nivel abdominal, ¿no? Podrían darte diagnósticos diferenciales, porque es que podrías tener un problema propiamente del páncreas, podrías tener una obstrucción por un tema biliar, de hecho podrías tener un problema hepático, inclusive podría ser una gastritis. Entonces es importante porque hacia eso apunta el tratamiento. Entonces, de hecho, nosotros, si en algún momento estamos haciendo triaje, tenemos que hacer una buena evaluación para de alguna u otra forma darle esta información al profesional médico y poder llegar a un diagnóstico más asertivo. Litiasis biliar. Elevada prevalencia, más frecuente en mujeres y aumenta la incidencia con la edad en tipos de litiasis. El colesterol, por ejemplo, en un 75%, los pigmentados, las sales cálcicas de la bilirrubina no conjugada, la mayoría de veces cursa sintomática, siendo el síntoma principal el cólico biliar, que aparece cuando los cálculos obstruyen el sistema biliar. Es un dolor bastante agudo, bastante intenso. Vamos a ver la parte de los síntomas. 1. Dolor abdominal de intensidad creciente, en aumento. Entonces acá sí hay una regla muy importante de poder entender del 0 al 10 cuánto le duele. Podría la persona decir o definir que del 0 al 10 le duele un 8. ¿Por qué es importante esta regla de la escala de saber del 1 al 10? Hay personas que dicen del 0 al 10 cuánto le duele, porque es que en realidad si el manejo del dolor, otra de las reglas que siempre se dice en emergencia, es que si una persona viene con un dolor del 1 al 10, podría ser en 8, si tú en algún momento das tratamiento, que puede ser con volumen de líquido, que puede ser con un analgésico, si el dolor es un 50%, yo diría que el tratamiento es adecuado y es efectivo, ¿no? Obviamente va a depender también del diagnóstico que has encontrado inicialmente. El dolor abdominal de intensidad creciente continuo, localizado en epigastrio, que puede irradiarse hacia el dorso derecho de la escápula, suele aumentar con la ingesta. Náuseas y vómitos es habitual. La fiebre, sugestiva en la colecistitis aguda o colangitis. La ictericia, ¿no? Siempre
el tema de las obstrucciones, porque también va a haber una obstrucción a nivel hepático, causa ictericia, sugiere cólico biliar complicado. Entonces, es muy importante observar la coloración de la piel del paciente, ¿no? Es importante también preguntarle, porque no se puede relacionar, hay personas que tienen ese tipo de coloración, son demasiado blancas, entonces es muy importante, doctor, aparentemente el paciente está presentando ictericia, ¿no? Entonces ya el doctor te va a dar un diagnóstico más asertivo. Signos de Murphy, sugiere la colecistitis aguda. ¿Cuáles son los exámenes de ayuda diagnóstica que nos van a ayudar a ver si hay una obstrucción? Un hemograma, la bioquímica, glucosa, urea, creatinina, el sodio, potasio, la coagulación, si se sospecha de un cuadro quirúrgico o sepsis, hay que hacer un EKG, rayos X de tórax, si se sospecha de un cuadro quirúrgico, para hacer un diagnóstico diferencial. Además que si es que en realidad va a ser un cuadro quirúrgico, ya también tendría que ir pensando, ¿no? En hacer los riesgos quirúrgicos. Podría ir avanzando con eso para poder ya preparar al paciente, en este caso, para una intervención quirúrgica. La analítica de orina para hacer un diagnóstico diferencial, la prueba de imagen abdominal, una ecografía o un TAC, que termina siendo importante. Siempre será obligada si hay fiebre, ictericia o alteración analítica. Es muy importante darse cuenta que si nos ponemos a pensar en la mayoría de casos del tema abdominal, la mayoría de exámenes o de sintomatologías termina siendo parecida. Entonces, lo que nos va a dar la diferencia es obviamente la ayuda diagnóstica para poder llegar a un diagnóstico más asertivo. Generalmente yo diría que no sería una ecografía a nivel a nivel de páncreas, por ejemplo, ¿no? O a nivel hepático, sino yo diría que hay que hacerle una ecografía completa, ¿sí? A nivel abdominal para poder determinar, además que es bastante rápido y el profesional médico podría llegar a un diagnóstico más asertivo, porque como les decía, si bien es cierto el dolor podría estar localizado en zona o a nivel pancreático, pero no quiere decir que la inflamación sea en esa zona porque podría ser irradiado. Es muy importante entenderlo de esa forma. El diagnóstico diferencial, de lo que les hablaba, del dolor abdominal subjetivo, del cólico biliar, la patología torácica, o hernia, o hiato, espasmos esofásico difuso, síndrome coronario. Miren, hasta un síndrome coronario podría en realidad darnos un diagnóstico diferencial. Una neumonía, un derrame pleural, un infarto pulmonar. Patología abdominal de brote ulceroso agudo, perforación pancreática, apendicitis inclusive, ¿no? O hepatitis. Ahora, miren el tema de la apendicitis, porque es que en realidad una apendicitis se puede localizar inicialmente en epigastrio y a veces podrían pasar o no podría ser tan evolutivo y ubicarse en esa zona. Entonces, la mayoría de personas por clínica dirían, bueno, pero es que si no se localizó en fosa ilíaca derecha, probablemente no sea apendicitis y sea más en la parte superior. Pero aunque no lo crean, podríamos dar un diagnóstico diferencial. Lesiones de raquis dorsal o la dispepsia funcional. ¿Cuál es el plan de manejo inicial? Si no hay sospecha de cólico biliar o no se diagnostica tras realizar las pruebas complementarias, seguir el protocolo de dolor abdominal, ¿no? Si se sospecha de cólico biliar, como pruebas complementarias normales, sin fiebre, no se realiza ecografía y tiene dolor controlado, se podrá remitir al paciente digestivo de zona para estudio. Tras realizar las pruebas complementarias y ecografía abdominal, con el diagnóstico de cólico biliar, se procederá a seguir la guía de cólico biliar e urgencias mediante el algoritmo propuesto. Hay que entender de que si nos encontramos solos, la pregunta es, ¿debería de manejar el dolor? Si estoy en un lugar de repente haciendo mi serum y no hay forma de sacarlo, definitivamente que sí. Porque es que en realidad si va a demandar, en algunos casos, que yo he tenido la oportunidad de evacuar a un paciente en provincia donde no tenemos acceso a un profesional médico, en el caso de los serum, en ese proceso sí ya conversamos con el enfermero y si el enfermero nos dice de que no tenemos más que
analgésicos para mejorarlo, no hay ninguna ayuda diagnóstica para poder ayudar, ni ecógrafo y menos tomógrafo, entonces sí se tendría que manejar el dolor, porque de hecho no hay otra opción y el paciente se nos puede descompensar por el dolor. Ahora, obviamente mediante ese plan hay que entender de que va a existir la posibilidad de que ya sea un helicóptero, un avión lo va a sacar de esa zona o inclusive una embarcación. Y en ese momento no hay otra solución más que manejar al paciente porque como yo les decía, el paciente se puede chocar y se te va a descompensar del dolor. Ahí ya no estás enmascarando nada porque no tienes otra solución. Entonces, sí se debería. Además que, si ya está diagnosticado, porque una vez también me hicieron esa pregunta, si ya está en provincia y si ya llegaron a un diagnóstico, entonces con todo caso, con toda la calma del mundo, y lo van a trasladar a Lima, podrías administrar analgésico, porque es que si ya llegaste a un diagnóstico definitivo, ya sea porque tienes un ecógrafo o ya sea porque la misma clínica, según evaluación del médico, determinó que sí, tranquilamente podrías manejar el dolor hasta llegar al punto quirúrgico, porque es que si la solución va a ser quirúrgica, entonces no hay ningún problema si manejas el dolor. Manejo. La guía del manejo del cólico biliar a la llegada de urgencia del paciente. Obviamente, dieta absoluta, nada por vía oral. Toma de funciones vitales, muy importante, coger una vía periférica y extracción de analíticos. En esta parte, algo que a veces sí creo que debería de realizarse en emergencia es que el mismo personal que canaliza la vía tiene que aprovechar. A veces esperamos a que vengan los tecnólogos de laboratorio para que puedan tomar la muestra y ahí terminan habiendo dos tipos de problemas. Bueno, el primero es que pienso que nosotros como personal de salud, como licenciados, deberíamos entrenarnos un poquito más para poder, hasta cierta forma, realizar este tipo de procedimientos o de extracciones sin problemas o a tener una buena recolección de muestras, si es que en el momento no se encuentra el personal de tecnólogos o de laboratorio, ¿sí? Y no tendríamos que, y esto va a ayudar hasta cierto punto a que este proceso se haga mucho más rápido. El control del dolor, subir la escala de analgesia, el metamizol, los AINES, el tramadol, los opiáceos, el fentanilo, la morfina. Entonces, existen muchas formas de poder manejar. En este caso, si podríamos hablar de la morfina, podríamos decir de que la morfina tiene un manejo con el paciente. Hay que preparar al paciente, por ejemplo, con la morfina, con el fentanilo. Generalmente los opiáceos terminan siendo hasta cierto punto hipotensores, ¿sí? Y tenemos que aprender a manejar este tipo de situación, porque es que no solamente es saber. Entonces, ¿yo qué diría? Antes de administrar un opiáceo, tendría que tomar la presión arterial, funciones vitales, darme cuenta cómo está su presión. Podría administrar, en este caso, una administración de volumen de líquidos, cloruro de sodio al 0,9%, ayudar a estabilizar su presión arterial y a poder tener, para poder administrarle la morfina y a su vez tener un manejo de la vía aérea. Entonces, si yo ya sé que voy a manejar, en este caso, un opiáceo, tranquilamente abrigo a mi paciente, mejoro la posición, coloco un dispositivo de vías aéreas para poder preparar al paciente y tenerlo más seguro para administrarle la medicación. Si hay fiebre, ¿no? Hay que hacer una extracción de hemocultivos e iniciar antibióticos. Control. Es prioritario tener el paciente hemodinámicamente estable y con el control del dolor, que tras la analgesia puede estar controlado, desaparición del dolor tras la analgesia o mejora, valorando mediante la escala de analgesia visual, EVA, la escala que yo les decía, ¿no? Entonces yo voy observando de repente cómo está el semblante del paciente, si está quejumbroso, si está movilizándose constantemente. Y esto me va a ayudar a determinar, a tener un buen manejo. En algún momento les hablé y les decía, ¿no? Si el dolor reduce en un 50% de la parte inicial, es muy importante entender de que el tratamiento está siendo efectivo. Finalmente,
si ya se llegó a un diagnóstico que probablemente sea quirúrgico o no, es muy importante que en cuanto a la analgesia determinar que está siendo efectivo el tratamiento. No se olviden, chicos, recuerden que la regla te dice que el volumen de líquido reduce el espasmo y eso va a ser en la zona abdominal constante. Créanme que les va a ayudar mucho. Probablemente el personal o los colegas que trabajan en un centro hospitalario tengan claro eso, pero es muy importante que para los que no lo sepan. Excepcionalmente, cuando el dolor es muy intenso y por estas u otras características asociadas, se decide pautar la analgesia de tercer escalón de inicio. Entonces hay que darle otro tipo de medicamentos como el fentanilo, la ketamina inclusive, que es uno de los medicamentos que no se maneja y desaparece o mejora, también se considera como controlado de 2 a 3 horas de estancia en urgencias y podría ser de alta remitiéndose para control ambulatorio y digestivo. Es importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen un dolor a nivel o por una obstrucción a nivel biliar, generalmente se podría asociar un analgésico, en este caso un metamizol, que tiene funciones analgésicas, es un AINES, se podría asociar con un antiespasmódico, como una iosina, ¿sí? Pero en algunos casos, en algunos centros hospitalarios se relaciona esto con una medicación como por ejemplo el Graol, y de hecho no te va a ayudar, porque recuerden que parte del síndrome nauseoso viene por el dolor. Entonces, el paciente no está cursando un problema digestivo, producto o un síndrome nauseoso, ¿no? Entonces, los antieméticos en algunos casos no les van a ayudar mucho porque te va a provocar sedación con el paciente. Entonces, recuerden que tiene que atacarse directamente con un analgésico, puede ser con un antiespasmódico, pero no se debería asociar con un antiemético porque no va a terminar ayudando mucho al paciente. Y esto obviamente es preferencia del médico, pero es importante saberlo porque es que en muchas personas los antieméticos no les va bien, ¿no? En algunas personas produce, como les vuelvo a repetir, somnolencia, vértigo, entonces terminan descompensando más a tu paciente. Si es persistente, el dolor persiste por más de 6 horas, en urgencias y se ha pautado el tratamiento hasta el tercer escalón de la analgesia, según la Organización Mundial de la Salud, en las escalas del dolor. El escalón del dolor leve, no opioides o conyugantes. Si el escalón es moderado, si el dolor es moderado, ¿no? Opioides débiles, ¿no? Y si el dolor es severo, ya opioides mucho más fuertes, ¿no? Es muy importante saber. ¿Por qué es? Porque la medicación siempre tiene que entenderse según costo-beneficio. No podrían no ser tan agresivos con un dolor que no es tan, vamos a decir, severo. No podríamos decir de que no, es que como yo trabajo en emergencia, debería de ponerle de frente una morfina al paciente. No funciona de esa manera. Siempre recuerden que va a depender de un costo-beneficio y eso va a depender según la evaluación de las escalas. La escala es la escala EVA que te mide de 0 al 10, no se olviden. Complicaciones. La colecistitis aguda es una inflamación de la mucosa de la vesícula biliar por la obstrucción del conducto cístico por un cálculo, con infección bacteriana secundaria o con la ausencia de cálculos. La colecistitis aguda que suele darse en pacientes graves de UCI por traumatismos o quemaduras. O sea, es que también puede haber obstrucción por traumatismos o quemaduras. Recuerden, sepsis o nutrición parenteral prolongada. Los gérmenes más frecuentes son coli, anaerobios, bacterianos frágiles, más susceptibles a una infección anaeróbica o diabéticos inmunodeprimidos. Entonces, es muy importante entender de que sí empieza a haber una complicación que puede conllevar a que el paciente llegue hasta UCI. Diagnóstico. Suele presentar fiebre, dolor intenso localizado en hipocondrio derecho, epigastrio, con defensa de signo de Murphy positivo o formas graves de colecistitis aguda, la colecistitis gangrenosa o perforada, el plastón o el acceso perivesicular o la colecistitis o el enfisema por gérmenes productos por gas o anaerobios. ¿Cuál es el manejo? Obviamente, de nuevo, la dieta,
el control, la administración de fluidos, control de constantes y antibiótico desde el inicio. Se utiliza la amoxicilina con ácido clavulánico. El imipenem, meropenem, va a depender de la terapéutica del médico, avisar al cirujano de guardia, ¿no? Ir preparando para posible una intervención quirúrgica dependiendo de lo que diga el médico. Entonces, yo ya estoy hablando de la preparación del paciente, suspender la vía oral, los riesgos quirúrgicos, ¿no? Y prepararlo para que el paciente tenga un proceso quirúrgico si es que el médico lo decide. La patología anal aguda. Que está dentro de la programación de lo que viene a ser la patología anal aguda. La patología anorrectal supone el motivo más importante de la consulta en urgencias. El conocimiento de su manejo en urgencias es básico para llevar a cabo una terapéutica correcta para conseguir la curación y evitar el desarrollo de las complicaciones. La protalgia es el síntoma clínico más frecuente junto a la rectorragia y la supuración perianal. Ante la presencia de alguno de estos síntomas, debemos de hacer el diagnóstico diferencial mediante la historia clínica y exploración física completa, en que la mayoría de casos nos dará un diagnóstico definitivo. En el caso de traumatismos y cuerpos extraños, aunque son infrecuentes, un manejo inadecuado puede conllevar consecuencias clínicas irreversibles que afecten a la evolución y posteriormente a la calidad de vida del paciente. Haremos un repaso de los principales cuadros anorrectales urgentes y qué hacer cada uno. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las patologías o cuáles son las urgencias a este tipo de nivel. Los accesos anorrectales. Los accesos anorrectales y las fístulas representan las manifestaciones diferentes. En una de las mismas patologías del 90%, los accesos se implican por teoría trictoglandular, debido a una obstrucción e infección de las glándulas a nivel de la línea pínea. El resto de accesos puede ser manifestados por otras patologías. ¿Cuáles son? Las enfermedades inflamatorias, los traumatismos, las existencias de enfermedades neoplásicas, carcinomas, linfomas. Por su localización de espacios perirectales se clasifican en submucosa, perianal y supraárbol. ¿Cuál es el tratamiento de los accesos a nivel anal? El tratamiento debe ser siempre el drenaje urgente y precoz. El manejo conservador con antibióticos se ha comprobado que es ineficaz, provocando a veces accesos más complejos e incluso, aunque excepcionales. El desarrollo de una infección. Es importante entender que el tema con los accesos a niveles anales, de hecho sí tendría que ser un manejo médico. Definitivamente el médico va a ir relacionado, porque es que si es que provoca dolor, tendríamos nosotros que manejar el dolor hasta que llegue el profesional médico, ¿no? No se trata de que en un diplomado ustedes tengan que tener un manejo directo a lo que viene en realidad a ser el acceso directamente, pero sí a preparar al paciente para los procedimientos que el médico indique. En este caso, por ejemplo, si hay que hacer un drenaje bajo anestesia local, tengo que preparar al paciente haciendo una buena asepsia de repentinazona, preparando los analgésicos para que el médico pueda realizar los procedimientos, ¿sí? Posicionar al paciente en decúbito de prono, ¿no? Y tener en este caso el material para que el médico pueda realizar el procedimiento. ¿Cómo podría yo en este caso, como personal de enfermería, adecuar al paciente, explicarle cuál va a ser el procedimiento? Si bien es cierto, va a ser hasta cierto punto incómodo por la ubicación, por otro lado también va a ser y podría ser traumático. Hay que explicarle al paciente de que es muy importante que colabore con el médico para poder realizar el procedimiento, ¿no? Entonces, no siempre hay que tener en cuenta o hay que pensar de que el paciente tiene claro cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Recuerden que es una persona que no conoce sobre lo que está sucediendo.
Infecciones necrosantes anorrectal. Es un cuadro infrecuente, ¿no? Suele deberse a un retraso de diagnóstico. Gérmenes muy vulnerables a la existencia de la patología base, cuál es la diabetes, la enfermedad renal, accesos recurrentes. El tratamiento quirúrgico debe ir acompañado de una correcta reanimación con fluido y la terapia antibiótico. Entonces, en este caso, ¿a qué nos debemos de adecuar? A preparar al paciente para poder administrarle, en este caso, la cobertura antibiótica que va a ser prescrita por el médico. Se debe realizar el desmembramiento amplio contra el tejido. O sea, este procedimiento, como les vuelvo a decir, va a ser propiamente médico. La fisura anal, herida longitudinal en el canal anal distancial de la línea dentada de incidencia, no conoce con exactitud, pero es un cuadro bastante frecuente y ocurre sobre todo en adultos de edad media. El 90% de los casos se sitúa en la línea media posterior, aunque también puede localizarse en la línea media anterior o en ambos, aunque es mucho menos frecuente. La frecuencia de una fisura de otras localizaciones atípicas siempre nos debe de hacer sospechar de la existencia de una enfermedad subyacente como enfermedad de Crohn, tuberculosis, VIH, sífilis, cáncer anorrectal, según el tiempo de evolución. Entonces, si este tipo de fisuras podrían estar asociadas, hay que tener en cuenta de que no se pueden decir cosas o creer hasta que no haya un diagnóstico definitivo. Se dice porque a veces nosotros como personal de salud decimos cosas delante del paciente y definitivamente no es lo más asertivo porque a veces pensamos que el paciente no sabe sobre lo que estamos hablando, pero a veces escuchan cosas y podrían estar buscando en el celular y esto podrían en este caso complicar, no directamente el diagnóstico del paciente, pero puede ser subjetivo y esto podría malinterpretarse. ¿Cuál es el tratamiento? Terapia conservadora. Se ha consolidado un tratamiento eficaz y seguro, por lo que hoy se considera un primer escalón de tratamiento. Las fisuras agudas de poco tiempo de evolución, se ha demostrado que el tratamiento conservador puede curar hasta el 87% de los casos. Estas medidas van encaminadas a disminuir la presión de los esfínteres anal, reblandecer el bolo fecal, baños de asiento con agua templada o pomadas con anestésicos locales, utilizados siempre de manera autolimitada para disminuir el dolor agudo, la lidocaína y los corticoides. La patología hemorroidal urgente. La vascularización arterial se realiza a través de las arterias, que son la arteria hemorroidal superior, la rama terminal de la mesentérica inferior, la arteria hemorroidal media, la rama arterial epigástrica. La arteria sacra media nace de una aorta a nivel de la bifurcación, dando algunas ramas de la parte inferior del recto canal anal. Entonces es muy importante entender de que es una zona obviamente bastante vascularizada que podría sangrar y podría descompensar a tu paciente. ¿Hacia qué apunta el tratamiento? En este caso, en una hemorragia a nivel anal, obviamente por hemorroides. En este caso, a controlarla, a poder saber de que el paciente se va a incomodar, a de repente tener apósitos compresivos en la zona, poder canalizar una vía y poder trasladarlo al paciente. Poder de repente hasta cierto punto ubicar información en cuanto a la pérdida del volumen, porque por ahí me podrían decir, yo no podría determinar cuánto ha sido la pérdida o el sangrado del paciente. Va a depender, obviamente, de lo que el paciente nos refiera. Hay datos importantes que podrían ser incómodos para el paciente, pero podría yo preguntarle si usted me diría si ha sangrado de repente un vaso, medio vaso en cuanto al volumen, de alguna u otra forma hacer ese tipo de preguntas al paciente para poder hasta cierto punto. Ahora, se puede identificar la pérdida de volumen igual con el aumento de la frecuencia cardíaca. Es importante, los hemorroides no son varices de las venas rectales como tradicionalmente se ha considerado o lo que se piensa, incluso por los profesionales médicos. Los hemorroides son el prolapso de las estructuras vasculoelásticas, como una almohadilla del canal anal, estando constituidas por arterias y venas con comunicaciones
arteriovenosas, músculo liso y tejido conectivo. La clasificación de esta forma podemos distinguir los hemorroides internos y las externas. Hemorroides externas son aquellas que se sitúan en el tercio inferior del ano, revistiéndose de la piel modificando o del propio orificio anal recubiertos de piel normal. Hemorroides internas son aquellos que se sitúan en los 2/3 superiores del conducto anal, recubiertas por el epitelio síndrico o hemorroides internas que se dividen a su vez en 4 grados. Primer grado, según el grado, sobresalen de la luz del conducto anal, pero no se exteriorizan. De segundo grado, se exteriorizan solo durante la evacuación, pero se produce de forma espontánea. De grado 3, se exteriorizan de forma espontánea o durante la defecación y requieren la reducción manual. De grado 4, se encuentran prolaxadas en forma permanente y no se pueden reducir manualmente. Síntomas. Los síntomas más frecuentes, sin duda, es la rectorragia, de sangre roja que mancha el papel o riega la deposición. En casos de este sangrado crónico puede ser por causa de anemia crónica, sí, totalmente. El segundo síntoma en el orden de frecuencia de prolapso, que va aumentando cada vez más, es hacerse en ocasiones de grado 4, y es decir, irreductible, ¿no? Otros síntomas crónicos son el prurito, una sensación de disconfort y el escape de mocos. Es importante, el hecho de que la sangre procedente de las hemorroides sea de color rojo intenso, brillante, hizo pensar, en 1958, esto es teoría, que esta sangre tenía un componente arterial más importante que venoso. Esto se explica por la existencia de la comunicación arterio-venoso en el cuerpo cavernoso del recto. El dolor no suele ser por sí solo un síntoma de hemorroides, por lo que su presencia nos obliga a descartar otras patologías tales como acceso perianal y la fisura anual. Por eso yo les decía, de hecho, sí, esto sí tiene que ir directamente con el diagnóstico de un profesional médico, definitivamente, ¿no? Obviamente él va a tener un tratamiento más asertivo y nosotros como enfermeros tenemos que adecuarnos hacia el manejo definitivamente para la preparación de la evaluación y de los procedimientos que se vayan a realizar. Tratamiento. Existen diversos tratamientos de la patología hemorroidal y no existen claras delimitaciones entre las indicaciones de cada uno de ellos igual. Definitivamente no hay un tratamiento y va a depender de cómo el médico lo presente o cómo el médico lo evidencie. Obviamente consiste en dar un tratamiento conservador cuando el tratamiento médico y cuando el tratamiento quirúrgico. Por lo cual no podemos sentarnos unas indicaciones universales y deberíamos individualizar a cada paciente según el grado. Por eso no hay un tratamiento fijo y va a depender de cada uno. En casos de crisis aguda se puede utilizar cremas o pomadas antiinflamatorias, que es lo que sí tendríamos que apuntar nosotros, destinadas a reducir el edema y la inflamación. Hay que tener en cuenta que no sirven para tratar el prolapso ni la rectorragia. Solo se debe utilizar durante el periodo o durante un periodo corto de tiempo, ya que su uso prolongado puede provocar una dermatitis y que puede llegar a una atrofia cutánea, con un prurito rebelde al tratamiento por la acción de corticoides suele elevar su composición. Tratamiento: inyecciones esclerosantes, ligaduras de cintas de goma, dilatación manual, cricocirugía, coagulación de rayos infrarrojos y tratamiento quirúrgico. Vamos a la última parte, que vienen a ser las emergencias endocrinas, que es parte del capítulo del día de hoy. Un poquito de lo que viene a ser la parte endocrina. El hipotálamo enlaza los síntomas del sistema nervioso y endocrino. La tiroides, la tasa metabólica y la sensibilidad de las hormonas. Los suprarrenales relacionados con el estrés, el cortisol,
el desarrollo sexual, la elaboración de la adrenalina y la noradrenalina, el páncreas, del nivel de azúcar, los testículos, los ovarios, la paratiroides, corazón regula el latido de la presión sanguínea. Entonces, un poquito de anatomía y fisiología, la insulina, la glucosa alta en sangre, el glucagón y la glucosa, sube la glucosa en sangre, baja la glucosa en sangre. Entonces, acá hay un poquito del circuito de lo que viene. Vamos a verlo por casos. Paciente de aproximadamente 65 años es hallado inconsciente en la banca de un parque. Impresión general. Paciente inconsciente, respiración profunda, ronquido, abundantes secreciones, diaforético, extremidades flácidas. Entonces hay que hacer una evaluación. Por eso yo les decía, no siempre tenemos que estar adecuados a lo que encontremos en un centro hospitalario. Hipoglicemia, ¿no? Vamos de nuevo con la parte del caso. Tenemos un paciente aproximadamente, recuerden, de 65 años, hallado inconsciente en la banca del parque. Impresión general, paciente está inconsciente, obviamente tiene pulso, respira, una respiración profunda, abundante secreción, diaforético y extremidades flácidas, ¿no? Entonces, desde ya tengo que abordarlo, aperturar vías aéreas. Hipoglicemia. La hipoglicemia es una condición que se caracteriza por niveles bajos de glucosa en sangre, anormales, usualmente por menos de 70. En cuanto a la evaluación, ya hemos visto en algún momento hacer una evaluación rápida. Normalmente, en el prehospitalario no se acostumbra a hacer una evaluación secundaria en cuanto a la toma de funciones vitales y en cuanto a la toma, no de funciones vitales directos, sino hablo de la cosa. O sea, es que no muchos en la evaluación inicial controlan la glicemia, ¿no? Entonces, si no lo controlas, no vas a saber que exista una hipoglicemia. Recuerden que es mucho más difícil manejar la hipoglicemia que la hiperglicemia. Los valores por debajo de 60 pueden causar alteraciones variables de nivel de conciencia. Entonces, desde ya hay que saber que tenemos que canalizar una vía periférica, de que hay que administrar destroza al 33.3%. Adicional a eso, si hay un problema en cuanto a la respiración, ¿sí? Probablemente tenga que utilizar un dispositivo de manejo de vía aérea, que podría ser una cánula binasal. Síntomas de la hipoglicemia. Autonómicos, sudoración, palpitación, temblor, hipertensión arterial, hambre, frialdad distal, confusión, dificultades en el habla, mareo, comportamiento extraño, incoordinación. Entonces, miren toda la sintomatología. La pregunta es, ¿estarán todos? ¿Algunos? ¿Podría darte un diagnóstico definitivo? De hecho que no. Y entonces, ahí viene la parte en la que yo siempre les digo, la única forma de poder tener un diagnóstico más asertivo es, obviamente, tomarle un control de glicemia. Y es que normalmente en el prehospitalario no se hace si encontramos un paciente tendido en el piso. Entonces, ¿cómo voy a determinar si hay una hipoglicemia si es que no hago una buena evaluación con mi paciente? Evaluación y manejo. Lo primero que les decía, hay que evaluar el ABC. En cuanto a la, si ya tengo el mismo paciente que hablamos, tengo que aperturar mis vías aéreas. Recuerden que no es un paciente de trauma, está inconsciente, pero no es un paciente de trauma, suficiente con una elevación de frente mentón. Hay que realizar un barrido, eliminar las secreciones. Recuerden que podría colocar un dispositivo de apertura de vías aéreas, porque está inconsciente, que podría ser una cánula orofaringia, como pueden ver en las imágenes, o podría ser una cánula nasofaringia. Eso me permite tener una apertura de las vías aéreas. Si es que el paciente está desaturando, podría colocar una cánula binasal, que era lo que yo les decía, ¿sí? De repente a 2 o 3 litros según requerimiento del paciente. Si existe la posibilidad definitivamente de que el paciente tenga secreciones, como vimos el caso, había ronquidos, había abundante secreción,
hay que aspirar las secreciones. Eso se tendría que hacer en el prehospitalario. Recuerden que una aspiración de secreciones correcta no es la que en primera intención elimina toda la secreción, sino la que mediante todo el procedimiento del paciente o mediante todo el procedimiento esté oxigenado al 100%. Si es que el paciente sigue inconsciente y si es que necesita mayor volumen, hay que ventilarlo con tu dispositivo BBM, bolsa, válvula, máscara. Recuerden que esto asociado a un balón de oxígeno a 15 litros por minuto, ¿no? En la parte C de la circulación hay que canalizar una vía periférica. Yo siempre he dicho, en cuanto a una emergencia, si es una está bien y si es dos, mucho mejor definitivamente, ¿no? El número del catéter, también lo hemos hablado, no siempre va a ser el más grande, sino va a ser de acuerdo a la evaluación rápida que tengamos con el paciente y el más asertivo, porque el paciente puede tener vasos periféricos pequeños, ¿no? En la parte de evaluación y el manejo, destroza de 20 a 40 gramos intravenoso en bolo. De hecho, normalmente cada ampolla aumenta con un aproximado de 20 gramos. Si una persona está con una hipoglicemia, podríamos decir de 40, podríamos administrarle hasta 3 ampollas, inclusive hasta 4 ampollas de destroza al 33.3%. Finalmente, en cuanto a la administración de la destroza, hay que entender de que, les dije desde un principio, es más difícil manejar la hipoglicemia que la hiperglicemia. De hecho, si lo elevo por encima de 100, 150, eso no va a descompensar al paciente. Monitorice el nivel de conciencia del paciente. En todo momento hay que abrigar, prevenir la hipotermia, hacer la evaluación completa en la parte neurológica del paciente. Y en cuanto a la toma de glucosa, obviamente después o de la toma de glicemia, después de haberle administrado la destroza al paciente, hay que esperar de repente unos 5 a 10 minutos y poderle hacer otra toma al paciente para poder hasta cierto punto ver si ya está controlado. Normalmente el paciente va a empezar a levantarse y hay que hacer una evaluación, igual el traslado del paciente. Evaluación secundaria, hay que hacer el sample, el trastorno. ¿Qué es el sample? Ya lo hemos visto, hay que evaluar el trastorno en nivel de conciencia, hay que ver si hay alergias a algún medicamento, si toma medicación, ¿no? Las patologías asociadas, podría ser el paciente diabético, podría tener hipertensión, ¿no? La última ingesta, cuánto tiempo fue, hay que hacer una exploración. Los familiares refieren que hace 5 horas tomó su pastilla y salió a pasear. Control de funciones vitales, la frecuencia cardíaca es de 120 por minuto, la frecuencia respiratoria de 12, la presión arterial de 150/98, la temperatura y la saturación. Hay que hacer un examen de cabeza a pies para búsqueda de otras lesiones que comprometan su vida. Entonces, no se olviden que es muy importante hacer la evaluación secundaria con el sample. Caso número 2. Paciente mujer de 78 años que cursa desorientada y agitada, ¿no? Ojo, en este caso ya ella está desorientada, agitada, está consciente. Impresión general, paciente desorientada, reactiva, estímulos verbales, pero no obedece a órdenes. Policníaca, piel seca y caliente. Hiperglicemia, ¿no? Glicemia mayor a 120, glicemia mayor a 180 produce poliuria, polifagia, polidixia, las 3P, recuerden. Glicemia mayor a 250 causa cambios metabólicos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Glicemia mayor a 500 pueden causar alteraciones variables del nivel de conciencia, y glicemia mayores de 700 usualmente causan coma. Es importante entender de que hay que conocer o hay que tener un buen glucómetro en el prehospitalario. Finalmente en un hospital no hay problemas por eso. Y digo esto porque es que normalmente los equipos, lo hemos hecho en equipamiento en algún momento,
nos hemos dado cuenta que los que normalmente se utilizan, por ejemplo, los Aquachef, solamente te ven valores por debajo de 400. Entonces, ¿qué pasa cuando te sale error, te sale high, y no puedes determinar cuánto es el valor que tiene el paciente? Igual, le vas a decir, hay que considerar el traslado, igual lo vamos a trasladar al paciente, pero definitivamente en ese proceso vamos a darnos cuenta de que no tenemos un dato exacto, ¿no? Entonces, existen equipos, digamos que probablemente sean más costosos, pero que te pueden dar un dato más asertivo en cuanto a la evaluación de la glicemia, como por ejemplo los Spencer. Entonces, eso no significa que no se tiene que trasladar al paciente. Hay que hacer una evaluación, cuáles son los síntomas que tiene el paciente. El paciente vomita, poliuria, mucosa seca porque está deshidratado, piel caliente y seca, un olor inusual en la respiración, a veces comparado al olor de las gotas de pera, ¿sí? La respiración profunda y trabajosa llamada respiración de Kussmaul, o hiperventilación, la taquicardia, la confusión, la desorientación y el coma. En toda esta evaluación, esta es la información que nosotros le podríamos dar al médico en el traslado, ¿no? La evaluación y el manejo igual en la parte A ya hemos visto. Por eso es muy importante cada procedimiento que se les ha enseñado. Ya tiene que haber un manejo de la vía aérea, una elevación frente al mentón, la colocación de dispositivos básicos como cánula orofaringia o nasofaringia. Hay que hacer un procedimiento correcto de aspiración de secreciones. La posición semifolder del paciente es muy importante. El colocar un dispositivo de vías aéreas como una cánula binasal. Igual hay que canalizar una vía periférica. Y si hay signos de shock, no se olviden, cloruro de sodio al 0,9%, 250, va a ayudar mucho a tu paciente. El control de la glucosa, si sale high, estar seguro, y si sale error hay que volver a hacer una toma. No administre insulina en el prehospitalario. Es muy importante eso porque no estamos preparados para eso. O sea, sabemos que en el prehospitalario, en las ambulancias, no existe un lugar donde podríamos manejar la insulina, ¿no? Por el tema de la concentración, de la temperatura. Pero teniendo en cuenta eso, hay que saber de que no se debería de administrar insulina, ¿no? Y que se tendría que trasladar a un paciente a un centro hospitalario. Caso 3. Una paciente de 45 años solicita atención en su domicilio refiriendo palpitaciones y sensación de ahogo. Impresión general, paciente agitada, ansiosa, respiración ligeramente incrementada en la frecuencia. A, la vía aérea permeable. B, levemente taquimia. C, piel caliente y seca, taquicardia arrítmica. D, orientada, ansiosa. E, sin alteración. El sample, palpitaciones, diarrea. A, alergias a los AINES. La medicación no toma ninguna. La última ingesta ninguna. Comió ayer hasta las 8 de la noche. La parte desde hace 8 horas, la palpitación, la diarrea. Desde hace 3 semanas, pérdida de peso 20 kilos en el último mes. Entonces, toda la información que nosotros obtengamos en el prehospitalario va a ser vital para el paciente. Va a tener una frecuencia cardíaca de 145, una frecuencia respiratoria de 25, una presión arterial de 80/50 y cierta, hay hipotensión. De hecho, la temperatura en 40, hay síndrome febril y la saturación de 97. Está hiperventilando. Inicie hidratación parenteral si es necesario, use cristaloides, lactato de rayo, cloruro de sodio, baje la temperatura, use paracetamol 1 gramo intravenoso staf, y si hay taquiarritmia, valore el compromiso hemodinámico y el manejo según uso. Bien, chicos, esto es el 6º capítulo. Como yo siempre he dicho, la idea es que ustedes revisen las diapositivas y puedan ampliar. Siempre recuerden que la terapéutica tiene que ir asociada a la evaluación, las sintomatologías
y la ayuda diagnóstico, lo que se necesita para poder llegar a un diagnóstico, recuerden que es parecida, pero lo que sí es cierto es que tenemos que adecuarnos hacia la preparación del paciente que probablemente tenga un tratamiento quirúrgico, hacia cada procedimiento que se realice, al control del control de funciones vitales, al poder adecuarnos a que cada caso es independiente, a poder hacer una buena recolección de datos para poder dar una buena información al médico, porque es que no siempre vamos a pensar que estamos en un sistema hospitalario y que independientemente de eso, existe mucha posibilidad de que demos la información y que se tenga que manejar el dolor. Ahora, el manejo de dolor, como yo les digo, va a depender de lo que ustedes tengan en su momento. Porque es que en algunos casos solamente podrían manejar AINES o de repente pueden solamente tener metamizol, o en otros casos que puedan tener mejor resolución podrían inclusive tener fentanilo, podrían tener morfina y tener que aprender a manejar la medicación que tienen. Entonces, ¿hacia qué apuntamos? Hacia que nosotros conozcamos qué tipo de medicación y que tengamos que saber cuáles son las contraindicaciones de ese tipo de medicamentos para poder tener un manejo correcto con nuestro paciente. Si hay alguna pregunta, pueden prender su audio sin ningún problema. Todo correcto, licenciado. Gracias por la clase. Sí, chicos, en este caso, hasta yo mismo, les cuento como docente, pienso de que se nos acorta porque son varios temas, a veces resulta un poco confuso, pero yo siempre he dicho, ¿no? Tenemos que entender de que eh, hay que hacer una buena evaluación de acuerdo a lo que el paciente te refiera, porque es que nos complicamos y a veces decimos, bueno, pero es que no me lo dijo, o ahora qué le digo al médico, o me tengo que poner nervioso. O sea, no nos tenemos que poner nerviosos. De hecho, si bien es cierto, vamos a terminar reportándolo al paciente, pero vamos a darle la información que nosotros hemos recolectado del paciente. Porque muchas veces nosotros, los enfermeros, inclusive los técnicos, decimos, no, pero es que el doctor, ¿qué me vaya a decir? Es que el doctor no te tiene por qué decir nada, porque finalmente le vamos a brindar la información que hemos recolectado según la evaluación del paciente. Pero sí tenemos que entrenarnos hacia los procedimientos que aparentemente parecen sencillos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, yo cuando enseño vías aéreas digo, probablemente algunos colegas manejan bien el tema de algunos procedimientos y de algunos dispositivos y de otros no. Y no porque no sepan, sino porque normalmente no se hacen constantes en el servicio del cual lo manejan, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa esto con los colegas que trabajan en ambulancias. Entonces ellos no hacen ciertos procedimientos, digamos que consecutivamente y pierden algunas destrezas. Entonces, ¿hacia qué apuntamos siempre en los diplomados? Hacia que cada uno de ustedes se entrene en lo que probablemente no se esté haciendo constante para mejorar su técnica, ¿no? Para de algún momento buscar información sobre los procedimientos que no realizamos. El enfermero no solamente se tiene que adecuar a manejar ciertos servicios. Por ejemplo, hay gente que trabaja realizando diálisis y dice, bueno, es que yo trabajo ahí y soy bueno en eso. Pero recuerden que la enfermería no solamente es el manejo de diálisis, en el caso de ese colega, ¿no? Entonces, tenemos que tener un entorno y todo es progresivo, así como todos hemos aprendido hasta cierto punto a manejar ciertos procedimientos relacionados hacia el COVID, de hecho, y es que en el proceso hemos aprendido a mejorar una serie de procesos o de procedimientos. Así tenemos que ir avanzando de a poco y aprender a mejorar las técnicas. Ahora, en caso de la emergencia, de hecho que es mucho más agudo, de hecho que es mucho más rápido, porque no siempre vamos a adecuarnos a tener a un colega que nos va a ayudar a hacer ciertos procedimientos, ¿sí? Entonces, es importante adecuarnos a mejorar los procedimientos que nos faltan. Nos vamos a ver el día 19, si no me equivoco, ese día va a haber una prueba, vamos a acabar con el último módulo, tenemos trastornos del metabolismo de la glucosa, enfermedades tiroideas y crisis tóxica, ¿no? Con eso acabamos y al final va a haber una prueba y con eso terminamos con el diplomado, ¿no? Si hay alguna pregunta, si no, para dar por terminado este módulo. Sí, licenciado. Bueno, en la coordinación académica nos ha dicho de que mediante mensaje de texto
en el grupo, creo que es el 22, sábado 22 el examen. Sí, sí, con eso se acaba. Yo creo que la última capacitación, vamos a ver algunos temas para que puedan tener claro el día del examen. Y como les digo, chicos, esto es un proceso. Es un proceso de aprender a mejorar. Como yo siempre digo, es bueno que se sigan capacitando, que sigan mejorando sus técnicas. De hecho, y siempre he creído que independientemente al tema teórico, en los diplomados debería de por lo menos haber una estación práctica para mejorar cosas que no hacemos usualmente, ¿no? En algunas entidades, al terminar el diplomado se hace por lo menos una estación práctica donde ya se afinan algunas destrezas de algunos procedimientos físicamente, ¿no? Ojalá que se pueda hacer, vamos a ver si se da eso, para que de repente nos podamos reunir y resolver esas dudas, pero en la parte práctica. Bien, chicos, entonces damos por terminada la capacitación del día de hoy y nos vemos el día 19. Perfecto, entonces no hay ninguna otra consulta o duda que puedan tener al respecto al tema, ¿verdad?